Muy bien, vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. No te enciendas, parte 2. Y vamos a continuar hablando sobre lo que es la ira. Amén. Te hago una pregunta. ¿A cuántos de nosotros nos dijeron, pero ¿por qué te enojas? ¿Para qué le haces caso? Te enojas porque quieres. Mira, tú enojado y él bien contento. A muchos de nosotros nos dijeron eh, esas frases, nos hicieron esas preguntas y en vez de nosotros apaciguar nuestro enojo, nuestra molestia, eso nos hacía que nos encendiéramos más. Pero hoy vamos a entender un poquito más acerca de esto y cómo es que Dios puede trabajar en nosotros si nosotros le permitimos al Espíritu Santo trabajar con esas emociones que si bien son parte de nosotros cuando se descontrolan en nuestro ser, lejos de ser beneficiosas, traen consecuencias y consecuencias graves. ¿Por qué? Porque esto desencadena muchas cosas que son perjudiciales para nuestro organismo. Por eso es que se hace hincapié en que este tipo de emociones debemos de aprender a controlarlas, aprender a manejar este tipo de cosas y sobre todo cuando la otra persona ni enterada está de lo que está sucediendo, no está enterada de lo que está provocando en nosotros y nosotros nos estamos desmoronando, nos estamos desfalleciendo por lo que está provocando eso en nosotros. Y muchas veces, de verdad te lo digo, muchas veces la otra gente ni cuenta se da. Y si se da cuenta, no le importa porque pues finalmente el que está sintiendo eso eres tú. Eso es lo que piensa ese tipo de personas, ¿ok? Entonces vamos a ver los tipos de ira. Hay varios tipos de ira. Hay varios tipos eh, de ira que se manejan, pero en este caso vamos a mencionar tres tipos de ira con los que nosotros pudiéramos identificarnos. Por ejemplo, la ira puede detonar en una conducta agresiva y violenta. Hemos visto casos, testimonios de gente que llega a hacerse tanto daño a causa de esa ira que se torna agresiva. En algunos casos, algunos psicólogos piensan que eso pudiera salvarnos la vida, y es cierto, ¿no? Cuando hay situaciones en las que la ira me ayuda porque me torna agresivo, violento para defenderme de aquello que me está haciendo daño. Pero ¿qué sucede cuando eso lo hacemos de manera cotidiana? La mayoría de las personas o la mayoría de nosotros sentimos enojo de vez en cuando, nos molestan ciertas cosas. Muchos de nosotros solemos encontrar ese receptor para explotar en ira. O sea, encontramos muchas situaciones, ¿no? No sé si en alguna ocasión te he platicado, pero cuando yo recién me casé, tenía alguna diferencia con mi esposo y yo quería inmediatamente, o sea, empezar a discutir, ¿no? Y él me decía, ¿estás enojada? No podemos hablar. Y se iba. Y más me enojaba, ¿no? Y decía yo, pero es que, ¿por qué me haces enojar? Yo no te estoy haciendo enojar, lo que quiero es que te calmes y te tranquilices. Entonces, esa ira ya se estaba tornando agresiva, pero estaba jugando un papel en mi contra, porque si yo te platico las veces que dije yo, mejor me regreso a mi casa, fueron muchísimas, o sea, muchísimas veces yo dije, mejor me regreso, mejor me voy, o sea, ¿para qué estar discutiendo? ¿Para qué estar batallando? Mejor, pues no. Pero esa ira, cuando la conducta se vuelve agresiva y violenta, si está siendo de esa manera para salvar tu vida, para conseguir salvaguardar tu integridad, entonces dicen los psicólogos que ese es un buen enfoque de esa emoción. Sin embargo, hay situaciones en las que
eso, te lo vuelvo a repetir, lejos de hacerlo o de aprender o sea, llegar al límite donde ya eso se puede tornar de una manera en la que podemos agredir a otra gente, hacerle daño a otra persona, ahí es cuando ya nosotros debemos de tener mucho cuidado porque le hacemos daño a los que más amamos. Entonces, la manera en la que manejamos esa ira, ese enojo, sea que lo estemos sintiendo nosotros o estemos con una persona que la esté sintiendo, la, la diferencia lo puede hacer la tranquilidad o la agitación con la que nosotros estamos enfrentando dicha emoción, ¿ok? Entonces, si yo estoy frente a una persona que está demasiado airada, que está molesta, que está enojada, y yo me pongo al tú por tú, que era lo que yo quería, dicho sea de paso, que hiciera mi esposo conmigo, pues eso se hubiese convertido en una batalla campal, o sea, eso hubiese sido a lo mejor hasta un ring de box, mi recámara. Sin embargo, Dios en ese momento le da sabiduría y dice, esto no puede ser así, me doy la media vuelta y me voy. Entonces, hay muchas maneras de reducir o de aminorar el enojo. Él se iba a caminar, a meditar, a pensar en lo que estaba sucediendo y luego regresaba. ¿Y sabes qué hacía? Me decía, ¿ya podemos hablar? Y yo le decía, ¿cómo que si ya podemos hablar? No, no podemos hablar todavía. ¿Por qué no podemos hablar todavía? Porque en mí había explosiones de ira todavía. Este tipo de ira surge cuando se siente demasiada frustración asociada a un estado que con el tiempo se va acumulando el enojo porque ya no aguanto, porque no me entiendes, porque no quieres hacer lo que yo o porque no ves las cosas de la manera en la que yo las veo. Entonces estallaba en ira y él me decía, no, no podemos hablar. Y se regresaba, se volvía a dar la media vuelta y se salía, ¿ok? Entonces, yo pues seguía sintiendo frustración, pero esa frustración no era porque él me la estuviera provocando, sino porque como las cosas no estaban dándose de una manera en la que esa emoción en mí o esa explosión de ira era satisfecha, pues yo me enojaba más. Entonces, ¿aquí qué tenemos que hacer? Dejar de ir esos pensamientos y esas emociones negativas. Yo pudiera en ese momento haberme sentado a pensar y decir, bueno, si él se fue y dice que si no me calmo no vamos a platicar, pues entonces trato de tranquilizarme y de calmarme. Sin embargo, pues no era así porque yo estaba, o sea, desde mi perspectiva, mi molestia, mi enojo era justificable. ¿Ok? Entonces yo tuve que aprender a comunicarme de manera efectiva. O sea, porque digo, cuando uno es la persona difícil, no lo ve, no lo ve. Y si no sabemos controlarlo, el enojo se puede volver crónico y persistente. Entonces, nadie va a querer estar ya cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque inclusive médicamente hablando, desde la perspectiva de la ciencia, esto se puede volver, o bueno, más bien puede ser ocasionado por una lesión cerebral, pero realmente tendríamos que ir con un neurólogo, tendríamos que ir con un especialista que nos diga si en alguna ocasión no estamos entendiendo. Pero aquí nosotros podríamos pensar, bueno, algún estrés postraumático, algún abuso de sustancia, una falta de balance. Digo, porque sí hay gente que en vez de darle depresión, le da por ataques de ira, cuando hay una falta de alguna sustancia en su cerebro, ¿no? En su
corteza cerebral y este tipo de cuestiones. Yo tengo una persona conocida muy cercana que por falta de litio, en vez de tornarse agresiva, se vuelve pasiva y entra en momentos depresivos y pues le tienen que dar este medicamento específico recetado por un profesional para que ella pueda controlar esos momentos, ¿ok? Entonces, también hablábamos, te decía, de la ira con defensa, cuando suele ser algo justificado, ¿no? Pero sabemos que nosotros no podemos decir que, ay, es que esto es así, es que esto sucedió por esto, esto y esto otro, porque dice la palabra que nosotros debemos de airarnos, pero no pecar. Entonces, eso quiere decir que tenemos el permiso para enojarnos, pero ¿hasta dónde llegamos con el enojo? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, mi enojo lo puedo justificar cuando tiene un sentido, por ejemplo, de indignación moral. Cuando Jesús llegó al templo y estaba molesto porque habían convertido el templo en un mercado para vender, para hacer cosas indebidas. Entonces ahí, está justificada su molestia, porque he escuchado gente que critica esa parte de Jesús, pero bueno, si llegas a un lugar que tú consideras que fue creado, diseñado para algo y lo están utilizando para cosas que no son buenas, pues lógicamente que te va a causar irritación y molestia. Entonces, no hablo de que, ay, entonces está bien que... No, no, no. Aquí el detalle es de qué manera lo estamos haciendo, por qué lo estoy haciendo, cuál es la justificación. Entonces nosotros tenemos que identificar y tener claro que el enojo puede traer, o sea, el que tú te molestes y lo externes, pero de una buena manera, puede tener beneficios a corto plazo. El detalle es que, bueno, es que la Biblia dice que no me debo de enojar, entonces me voy a reprimir todas mis emociones y me voy a quedar callada. Tampoco se trata de eso. ¿Por qué? Porque eso puede salir contraproducente. La palabra de Dios dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, no es eh, irse a los extremos, o sea, tampoco vas a llegar por estar enojado, por estar airado, porque el enojo muchas veces nos ciega y hacemos y decimos cosas que pueden lastimar a terceras personas. Pero tampoco me voy a ir al extremo que es que la Biblia dice que no debo de pecar, no me debo de airar, entonces voy a reprimir todo lo que siento. Debes de encontrar un equilibrio para que puedas comunicarte de manera efectiva, comunicar aquello que te molesta, que no te gusta. ¿Ok? Sí, ahora, hay muchas maneras en las que nosotros podemos, autocontrolar esa parte, porque nadie va a venir a decirnos, o sea, nadie va a venir con nosotros a, a decir, a ver, eh, no te enojes. Sobre todo, ojo aquí, cuando hay personas que saben que hay cosas que nos causan molestia, que hay cosas que causan irritación en nosotros, con mayor razón las hacen, las provocan ese tipo de situaciones o circunstancias para ver hasta dónde llegamos, hasta a ver si es cierto. Mira, en alguna ocasión me platicaban un testimonio y me decía una persona que conocí en una iglesia que su esposo estaba molesto porque ella se había hecho cristiana. Había empezado a estudiar las escrituras, había empezado a conocer más cosas y todo este tipo de situaciones que se dan cuando conoces verdaderamente quién es Jesús.
Entonces, el esposo iba y la provocaba con cosas que sabía que le causaban molestia. Y lo hacía con la intención de ver qué tanto efecto estaba surgiendo en su persona las enseñanzas que estaba recibiendo. O sea, vamos a ver si es cierto que Dios está haciendo cosas contigo y que estás aprendiendo y vas a cambiar o estás cambiando con esos estudios que recibes. Vamos a ver. Y entonces provocaba, sabía qué botón apretar en ella para que estallara en ira. Entonces, ¿cómo vamos a controlar la ira? El autocontrol es lo mejor que nosotros podemos hacer, porque nos vamos a topar con este tipo de personas que van a buscar la manera de estarnos apretando el botoncito a ver hasta qué punto realmente nosotros hemos cambiado. A ver si es cierto que ya la cosa es diferente. Por eso debemos de empezar a identificar, a comunicarnos, ver qué me molesta para evitar que suceda. Hay que intentar comunicar lo que no nos gusta en el momento en el que se produce, pero controlando nuestra ira. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, la manera en la que lo podemos hacer es pensar antes de hablar. Cuando nosotros estamos enojados, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando estamos enojados es más difícil conectar la lengua con el cerebro. Es más fácil decir cosas y luego lamentarnos por lo que dijimos, porque no conectamos, estamos tan cegados por la ira que no pensamos antes de hablar. Pero debemos de tomarnos unos momentos. Ya estoy muy enojada. Entonces empezar a respirar. Ahora sí que como nos enseñaron por ahí a través de los anuncios de televisión, ¿no? Cuenta hasta 10. Empieza a ordenar tus pensamientos antes de decir algo. A veces a más de alguna de nosotras nos corre el hámster un poco más despacio en ese sentido, ¿ok? Y sobre todo cuando estamos molestos, pero también permite, a lo mejor, si no, si te cuesta más tiempo o más trabajo apaciguar tu ira o tu enojo, lo que puedes hacer es que permitas a la otra persona que empiece a tranquilizarte, siempre y cuando esa persona esté ahí para ayudarte y no para perjudicarte más. ¿Ok? Si esa persona está ahí para seguir aplastando el botoncito como el esposo de esta señora, pues mejor aléjate de ahí, ¿no? Aléjate y empieza a meditar, o sea, lo que nosotros podemos hacer, que tenemos esa bendición, es empezar a clamar al Espíritu Santo y decirle, ¿sabes qué? Ayúdame, no puedo, necesito tranquilizarme para poder externar, para poder hablar lo que me molesta, lo que me causa frustración. ¿Por qué? Porque esta ira descontrolada puede dañar mi salud y mis relaciones y empezar a orar. Nosotros tenemos esa bendición que podemos ir al Padre, podemos ir clamar al Espíritu Santo para que eso empiece a ser distinto. El detalle es cuando nosotros no acudimos a quien debemos acudir y buscamos a terceras personas que lejos de ayudarnos nos perjudican. ¿Por qué? Porque recuerda, que la gente cuando no está capacitada para orientarnos o para dirigir nuestro camino, nos va a hablar de las cosas de acuerdo como le haya ido en la feria. Si a mí me fue bien, yo te voy a hablar súper bien. No, mira que esto, a mí me ha pasado. De repente hay gente que me pregunta
porque empiezan a hablar, ¿no? De que el esposo ya no lo aguanto aquí, acá, y yo me quedo callada, no tengo nada que decir, o sea, como alimentando eso malo que ellas están diciendo, y de repente voltean y me dicen, ¿y tú qué? Y les digo, ¿y yo qué de qué? Y dice, ¿qué? ¿No vas a decir nada? Pues es que yo lo único que te puedo decir es que yo he construido un matrimonio, no te puedo decir que no hemos tenido problemas, pero Dios nos ha enseñado a que las cosas se arreglan, se reparan, no se tiran a la basura y se compran nuevas, porque en el caso del matrimonio eso es distinto. En el caso del matrimonio, uno se sienta, habla, dialoga, habla lo que le molesta. Y ellas se quedaron así como diciendo, tú estás rara, o sea, nada que ver, ni que fuera un hombre de otro planeta el que tú tienes en casa. Y le digo, pues no es de otro planeta, pero tengo 25 años con él. Y se quedan sorprendidas, ¿no? Porque hay gente que habla de lo que hay en su corazón. Entonces, en este sentido, nosotros debemos de ubicar a gente que nos va a ayudar a salir del hoyo en el que estamos y no nos va a quitar tierra ahí para que nos hundamos más. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante es que yo empiece a conocerme. ¿Por qué que empiece a conocerme? Bueno, porque no todos reaccionamos de la misma manera. Todos nos enojamos. No hay una persona que no se enoje, pero nos vamos a cada uno desde quién es, desde su tipo de temperamento. Hay cosas que a lo mejor a mí no me molestan, pero a alguno de ustedes sí. ¿Ok? Entonces voy a empezar a identificar esos desencadenantes de la ira, qué me provoca, por qué me lo provoca. Entonces, si eso me está provocando una ira descontrolada o un enojo mayúsculo, lo voy a poner de esa manera, eso quiere decir que hay frustración en mi corazón. Hay frustración. ¿Y por qué hay frustración? Bueno, me siento enfadado, me siento una persona que no me entiende y eso provoca que yo me enoje con facilidad, que cualquier cosa me irrite. Entonces, en ese momento yo empiezo a identificar esos desencadenantes. ¿Para qué? Para empezar a trabajar en mí, no en la otra persona. Las veces que yo he tenido la oportunidad de compartir algo contigo, yo te digo, no empieces por la otra persona, empieza por ti, por amor a ti, por amor a quien es Dios en ti, contigo, y por amor a lo que Dios está haciendo contigo y va a hacer contigo. Entonces, si yo quiero empezar a ver la paja que mi vecino tiene en su ojo, pero no veo la mía, pues entonces en esto vamos a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque estoy tratando de que la otra persona cambie, pero yo me sigo desesperando por las mismas cosas, me sigo sintiendo frustrado, me enojo porque las cosas no cambian, pero es que no has cambiado tú, porque no creas que gritar durante toda tu vida va a cambiar las cosas, jamás. Y el gritar y el pelear va a traer alivio a tu alma, tampoco, menos. Tienes que identificar qué provoca en ti ese enojo, esa ira, esa molestia, esa frustración, para que te deshagas de ella y entonces empieces a ser llenado y equipado con compasión, con comprensión, con una comunicación asertiva, que puedas desarrollarla, que puedas comunicarte para que así puedas contribuir a que tu entorno, o sea, tú, tu familia, los más allegados, puedan transformar su ambiente, pero quieres que todos los demás cambien, pero tú no cambiar. Entonces la cosa no va a cambiar, porque lo estás viendo desde tu perspectiva, lo estás viendo desde tu molestia, lo estás viendo desde tu frustración. Entonces, para la mayoría de las personas, cuando son ellas las que están enojadas, todo es válido, todo es permitido. Sin embargo, eso habla de una persona frustrada
y enojada con la vida, no con la gente que tiene enfrente. Porque digo, a mí me causaba mucha molestia. Y de repente, no te digo que no, porque no soy, ay, santa, no es cierto. De repente, cuando alguien me dice, pero ¿por qué te enojas? A la mayoría de nosotros así es, haz de cuenta que nos echan limón en la herida. O yo soy la única rara. Nos echan, pareciera que nos están echando limón en la herida. Pero ¿para qué te enojas? Déjalo, no pasa nada. Pero mira tú cómo estás. Sí, pero ¿y él qué? Pues él qué, ¿de qué o por qué? No, Dios nos identifica, sabe quiénes somos, cuál es nuestro talón de Aquiles. O sea, Dios sabe, pero Él nos deja porque debemos de tomar nuestras propias decisiones. ¿Hasta dónde voy a llegar? Dios está ahí, presto para hacer grandes cosas con nosotros y ayudarnos a cambiar. Ese de es que así soy en Cristo, en Dios, no es válido. Porque si ya conociste, si estás estudiando la palabra, si estás siendo alimentado en tu espíritu por el Espíritu Santo, entonces no puedes decir es que así soy. Como por ahí alguien decía, no, así soy y no me parezco a nadie, ¿no? Entonces, no es así. O sea, ya cuando conocemos, no tenemos un justificante de esa manera. Claro que tampoco vas a permitir que aquel que sabe cuál es el botoncito que tiene que aprender, apretar para que tú estalles y para que tú demuestres quién realmente eras o eres, pues tampoco, porque esto no es de la noche a la mañana, no es como que, ay, con una varita mágica. En algunos sí aplica, ¿no? Que llega Dios y hace una transformación impresionante, pero no todos somos iguales, no trabaja Dios de la misma manera con todos. Por eso se habla de la de la multigracia de Dios. O sea, Dios derrama de su gracia sobre todos nosotros, pero Él tiene distintas formas de trabajar con cada uno de nosotros, porque Él ve lo profundo de nuestro corazón, sabe quiénes somos, de qué tenemos necesidad. Entonces, de esa manera, Dios nos atrae. Mira. Observa, te voy a platicar rapidito un testimonio. Cuando yo me vine a estudiar aquí a Guadalajara, este, con respecto a la Biblia, yo llegué y pues me interna, igual que todas las chicas que estaban ahí, sujetándome y obedeciendo a todas las reglas que había. Bueno, una que otra sí me las brinqué, para que te voy a decir que no, porque una de las cosas que me pidieron era que me quitara los aretes y a mí nunca, ni de niña me gustó andar sin aretes, entonces yo les dije, no me los voy a quitar. Si Dios quiere que me los quite, que Él me diga. Es más, que se me pudran las orejas. Hasta ahorita no se me han podrido las orejas, ¿no? Bueno, el caso es que cuando yo llego a ese lugar, yo vengo de una situación complicada, compleja, por la falta de papá. Entonces llego a ese lugar y Dios empieza a consentirme. Empieza, bueno, es que tendría que platicarte muchas cosas, pero en cuestión de comida, Dios empieza a darme cosas que a mí me gustan y que comúnmente ahí no daban, porque todo era vivir por fe o por lo que se regalaba o por lo que la gente misma, la gente de la misma iglesia, perdón, llevaba a ese lugar. Entonces teníamos que adaptarnos al tipo de comida y a lo que había. Entonces, yo siempre he sido muy lechera. O sea, me gusta mucho la leche y en aquel tiempo decía yo, ay, un vaso de leche bien fría, pero pues nomás me quedaba con las ganas. Y de repente alguien llegaba y me decía, ven, y pues allá iba yo bien obediente y me decía, ven, te voy a comprar un chocomil. ¿De veras? Sí, sin yo decir nada.
Y esos pequeños detalles, Dios los empezó a tener conmigo en ese momento. Cuando yo terminé este proceso, que fueron 6 meses, me regreso a mi casa, pero regreso aquí a Guadalajara porque me voy a casar. Y en ese momento, cuando regreso, me enteré que una de las líderes estaba muy enojada porque me consintieron mucho estuve yo en la escuela. Me hicieron que fuera y le pidiera perdón, que por lo que había provocado en ella, y bueno, una serie de cosas. Entonces le dije, si usted considera que yo tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Y fui y le pedí perdón sin ni siquiera yo saber lo que estaba provocando en su corazón, ¿no? Bueno, así quedó, fui y le pedí perdón. Y ya después yo voy con Dios y le digo, a ver, Señor, ¿me puedes explicar todo esto que está ocurriendo? Porque, digo, se me hace injusto, pero por obediencia a tu siervo lo hice. Y ya Dios me da todo lo que me da, o sea, por qué habían sucedido las cosas. Y cuando tuve la oportunidad, se lo dije al siervo y le dije, si algo me queda claro, es que yo nunca me di cuenta de lo que estaba provocando en su corazón y me hicieron responsable. Está bien, no tengo problema, Dios me enseñó una lección. Pero yo quiero que usted sepa que si Dios a mí no me hubiese tratado de esa manera cuando llegué aquí, yo no hubiese seguido, porque yo venía de situaciones difíciles por la falta de papá, por esto, por lo otro. ¿Cómo cree que se iba a presentar Dios conmigo? Como un padre. Ay, mi hija quiere esto, se lo doy. Ay, mi hija tiene ganas de esto, se lo doy. En ese momento, yo entiendo que con el paso del tiempo Dios va a empezar a tratar conmigo en las áreas que sean necesarias. Me va a empezar a enseñar, me va a empezar a decir esto sí, esto no, eres muy iracunda, eres esto, eres lo otro, eres aquí, lo tienes que cambiar. Pero si lo hubiese hecho al revés y me hubiese empezado a decir lo malo, pues yo digo, "Ah, es lo mismo, mejor me voy de aquí, ahí se ven". Entonces, Dios trata con nosotros de distinta manera, no nos trata igual a todos, porque no todos somos iguales, no todos tenemos el mismo temperamento, no todos hemos sido formados de la misma manera, tenemos una personalidad, propia. Entonces, para muchos, por ejemplo, Moisés fue un hombre que no entró en la tierra prometida porque se puso furioso. Sin embargo, no fue así, ¿no? Las escrituras hablan y los grandes teólogos le dicen, le explican a uno todo lo que sucedió. Pero dice la Biblia que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habría sobre la tierra. Entonces, manso significa un temperamento apacible, sumiso y complaciente. Entonces, imagínate que llegue Dios y trate a Moisés como tratar, por ejemplo, con con los hijos del trueno. Ellos dice las escrituras que los nombra como los hijos del trueno porque eran valientes, eran atrevidos, no les, no les costaba ir, meterse a donde fuera. Ellos tenían una personalidad fuerte para defender lo que Jesús estaba sembrando en ellos. Entonces, lo que Jesús vio fue su carácter impetuoso, su lealtad, su fuerza de voluntad, todo aquello que emanaba de ellos. Entonces, si nosotros analizamos las escrituras, Dios trata con nosotros de acuerdo a quienes nosotros somos. Habrá cosas que sí sabemos que Dios las trata de manera general y parejas para todas, pero habrá un detalle. Mira, por ejemplo, cuando Dios quiere hablar conmigo de una manera en la que no solamente me va a dar, o sea, no solamente me va a dar, sino me va a enamorar primero y me va a decir, y mira, hija, esto, el otro, y luego me va
enseñar, hay una palabra específica que Él me permite escuchar para que yo sepa que es Dios hablando a mi corazón. ¿Cómo es que Dios te habla a ti? ¿Cómo es que Dios empieza a formar las cosas en ti? Eso es algo que tú tienes que ir identificando, porque te lo vuelvo a repetir, no somos iguales. Nuestro contexto cultural, familiar es diferente. Yo me crié, mis dos hermanos mayores son varones, o me crié así de, ¿no? Porque pues para dónde iban los niños, para allá iba la niña también. Y brincaba y corría y jugaba fútbol y jugaba béisbol y jugaba esto y jugaba canicas y jugaba trompo. Porque mis compañeritos de aventuras y de juegos eran mis dos hermanos varones. Entonces, ¿cómo es que Dios va a tratar conmigo como una muñequita? Pues claro que no. Va a llegar y me va a decir, a ver, vamos, ¿no? Entonces, habrá momentos en los que sí me hable de manera apacible a mi oído y me consiente y me chiquee y me hable como un padre cuando está conquistando el corazón de su hija, pero nosotros tenemos que aprender a ubicar esa parte. ¿Para qué? Para que esas debilidades de nuestro carácter, para esas debilidades en nuestras emociones se vayan transformando y se vayan fortaleciendo con el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros, porque el poder que está operando en nosotros es mayor, más poderoso de lo que nosotros siquiera nos imaginamos. Entonces, no podemos decir, ay, es que así soy, tener 25, 30 años en el Evangelio y decir, ay, es que así soy yo. Pues y entonces, ¿dónde estás dejando lo que Dios dice en su palabra que va a hacer contigo? Si sigues patinando en, ay, pues es que así soy yo. No, debemos de cambiar. Debemos de procurar que cuando hay momentos de enojo no trasciendan en nuestra vida y dañen a terceras personas, que sea por indignación, como cuando Nehemías se entera que estaban maltratando a otros siervos de Dios, como cuando algunos de los discípulos de Jesús defendían lo que Jesús había sembrado en sus corazones. Entonces Caín se enfureció cuando Dios rechazó su sacrificio y permitió que la ira se adueñara de él hasta el punto que asesinó a su hermano. Ahí estamos viendo cómo es que no se permite que Dios nos ayude a controlar lo que estamos sintiendo y cuál es el resultado. Caín mató a su hermano. Nehemías defendió a aquellos que estaban siendo maltratados. Jonás se puso furioso cuando Dios perdonó a los habitantes de Nínive. O sea, le dice, ve y diles aquí, allá, y él va y bueno, conocemos la historia, todo lo que sucede, y al final, Dios perdona a los habitantes de Nínive. Entonces, y Dios corrige a Jonás porque no tenía razón para enfurecerse, para enardecer de ira, de molestia, de coraje, de enojo. Entonces, nosotros debemos de aprender a ser compasivos, pero ¿cuándo vamos a ser compasivos? Cuando hallamos a tener control sobre la ira, sobre el enojo en nuestra persona, no en la persona de al lado. ¿Por qué? Porque la ira del hombre, dice la Biblia, no obra justicia. O sea que cuando hay ira y una ira descontrolada, no hay justicia de Dios en medio de ella. Por más que trates de justificarla o tratemos de justificarla, entonces debemos de reconocer cuando hay esa debilidad en nosotros. Cuando hay esa debilidad, seamos honestos y digamos, ¿sabes qué? Sí, definitivamente estoy teniendo
estos problemas. Entonces, si nosotros sabemos reconocer, vamos a desarrollar la habilidad para contener nuestra lengua, para poder apaciguar, para poder perdonar y olvidar. Pero he escuchado tristemente gente que conoce, que dice tener una comunión con Dios independientemente de la manera, que dice que perdona pero no olvida. Ah, yo perdono pero no olvido. Ah, sí, está bien, te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. Pero no lo olvidas, ¿por qué? ¿Qué es lo que provoca en ti ese perdonar pero no olvidar? O sea, eso es lo que nosotros debemos de reflexionar para nosotros. ¿Por qué? Porque la gente enojada provoca mucha discordia, provoca enemistades, provoca que gente que nada tiene que ver se ponga una contra la otra. Entonces, ¿qué estamos nosotros provocando a nuestro alrededor? ¿Qué testimonio estamos dando con la gente? Explotamos, abusamos de nuestra familia, agarramos a golpes a nuestros hijos para calmar nuestra molestia. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo o qué está provocando ese enojo? Vamos a ponerle de esa manera, no que no llegamos así a ponernos muy, muy agresivos, pero vamos a considerar, bueno, estoy enojado, pero ¿qué es lo que provoca el enojo?